Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Directo 24. Transmitimos desde Quiero TV, Canal 10. Qué gusto saludarlos al iniciar la semana. Hoy es lunes 25 de marzo. Soy Jonás. Con mucho gusto les digo gracias por su sintonía. Evidentemente muchos de nuestros televidentes estarán gozando de vacaciones. Aprovecho para desearles lo mejor en estos días de descanso. Pero de inmediato comenzamos nuestra mesa porque son muchos los temas que queremos proponerles para el análisis de mis invitados esta noche. Y los presento antes que nada. Están conmigo, como siempre, Gaby Aguilar. Gaby, bienvenida, directora de Noticias de Quiero TV. Hola, Jonás, compañeros, y sobre todo al auditorio un abrazo. Gracias por vernos y por escucharnos. Está también con nosotros Irán Espinosa de los Monteros, conductor en Quiero TV, periodista en Radio Fórmula. Bienvenido, Irán. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes y a usted que nos ve desde allá, también muy buenas noches. Junto a Irán está el director de Tráfico ZMG, Jorge Belletti. Siempre enterado. Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación. A mi mano izquierda y en la derecha de su pantalla, Manuel Baeza, director editorial de Multimedios. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos, muchas gracias. Y con él está Mario Muñoz de Loza, periodista, conductor aquí en Quiero TV y además desempeña su trabajo en Notisistema y El Informador. Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Bueno, tenemos muchos asuntos que compartir con usted, la agenda se acumula y para nosotros es un gusto y un privilegio poder presumir nuevamente que Quiero TV se suma al ejercicio democrático. Estamos en año de elecciones, bien lo saben todos ustedes, y Quiero TV organiza debates entre candidatos y candidatas a diferentes espacios y cargos, como lo hemos venido haciendo. Ya es una tradición nuestra participación en estas actividades públicas. ¿Y por qué se lo menciono? Porque apenas este domingo tuvimos un debate entre candidatas al Senado de la República y es parte de lo que queremos iniciar presentando. Un pequeño video en el que les mostramos la participación de las candidatas. Por cierto, si usted se lo perdió, está en nuestras redes sociales. Con esto iniciamos nuestro análisis esta noche. Veamos este video que nos da punto de partida. Bien, ellas son Mirza Flores, Rocío Corona y Natalia Juárez. Son candidatas en Jalisco al Senado de la República y en este debate que duró alrededor de una hora y que le reitero puede usted observar completo en nuestras redes sociales, abordaron temas pertinentes para quienes aspiran a ocupar ese cargo. Yo les pregunto, compañeros en esta mesa, ¿qué opinan de los debates? ¿Qué valoración nos merece? A mí me parece importante, perdón que hable el primero, me parece importante que la gente pueda encontrar lo que los candidatos y las candidatas piensan y se contrastan y sus retos y si se ponen nerviosos y un largo etcétera. Pero ustedes tienen opinión también. Bueno, yo rápidamente comentarles que me parece que este debate llega en un momento importante por el preámbulo y por el contexto que en un momento más vamos a compartir con todos ustedes. Es el primer debate al Senado que se realiza y son las voces de mujeres, las ideas, los planteamientos que ellas el día de ayer en las instalaciones de Quiero TV compartieron. Creo que es también un motivo para que como ciudadanos, como parte del electorado, nos involucremos más en este tipo de ejercicios para justo conocer qué es lo que proponen, qué es lo que quieren hacer y contrastar. Creo que el que sean mujeres fue muy importante y también el que existan este tipo de ejercicios y que, bueno, que Quiero TV sea pues parte, ¿no?, de ese impulso para las ideas y para las propuestas. Señores. Qué bonito se veía el debate, la verdad. Felicidades también aquí a Quiero TV, que nos invitan cada lunes y que hicieron un programa pues bastante bien producido. Y qué bonito también es ver a tres mujeres, cuando lo imaginamos, ¿no?, en un debate en el Senado. Pues es un tema histórico. De aquí en adelante seguramente va a haber muchos, con tantos espacios que pues tiene la mujer y tantos nuevos talentos también que están surgiendo en la política. Y bueno, pues un debate con ideas
y que estuvo pues a la altura justamente de lo que se espera para que la gente tome su opinión ahora con 2 de junio, y bueno, pues ahí están las candidatas senadoras de las 3 principales fuerzas políticas. Sí, que lo interesante es cómo Quiero TV se suma una alternativa diferente a los debates oficiales que organizan los árbitros electorales. Creo que en este caso se remarcan 2 cosas. Es la segunda elección en donde, por ejemplo, para el Senado de la República ya va la paridad consolidada o consumada. Ya vemos que son 0-1 y 0-2, hombre-mujer o viceversa. Y creo que eso es algo importante para estar conociendo las plataformas, las propuestas de las aspirantes, en este caso a la Cámara Alta. Es algo que pues hay que valorar, sobre todo, insisto, para que la población pueda tener o acceder a más información de lo que están proponiendo, y sobre todo el Senado, ¿no?, con el tema de migración, que evidentemente es el gran tema en un periodo donde Estados Unidos y México tendrán elecciones. Evidentemente el Senado es el responsable de este tipo de temas y se agradece conocer ese tipo de propuestas por parte de las candidatas. Estimado Manuel, ¿nos hiciste el favor de acompañarnos en ese ejercicio? Estuve ahí viendo el debate, lo celebro que haya ese tipo de intervenciones que no sean organizadas directamente por la autoridad electoral. Quiere decir que bueno que se puede ampliar el espectro y que no todo sea de la parte institucional. Las vi muy entusiastas a las candidatas después del debate en redes sociales. Tengo que decirles, seguramente ustedes ya lo vieron, pero todas ganaron el debate, ¿eh? Claro. Según no he conocido a nadie que lo pierda. Exacto, no había por ese lado. Me quedé pensando, pero ahorita que hablaban de paridad y todo, en realidad las 3 son de la segunda fórmula, ¿verdad? Las 3 en el registro van en la segunda fórmula. Salvo Mirza, que está Ahora pendiente. Mirza, que ya se me convirtió en primera, pero ahorita que decían, me quedé pensando que sí hay esta paridad impuesta por la autoridad. Es la única manera en la que puede ocurrir paridad en eventos de este tipo, pero me llamó la atención, pensándolo así de bote pronto, que las tres candidatas van en el segundo lugar de la fórmula. No sé si dentro de 6 años podamos hacer un debate en el que esté mixto, hombres y mujeres, sería lo ideal, o pudo haber sucedido en este. Idea, ¿no? Digo, era una posibilidad, estaban invitados los varones, justamente. Sí, ¿no? pero es decir, dice Manuel, perdón que lo interprete, pero si viéramos que sean las mujeres las que vayan en la primera fórmula, pues es que no hay impedimento. No, nada más, es decir, me llamó la atención, porque curiosamente las 3, aunque está el caso de Mirza, que seguramente lo vamos a Un comentar. asunto que se va a resolver en unas horas. Tenemos que saber si se va a quedar ella sola, si va al primer lugar de la fórmula. Pero, bien, hay que hacer más debates. A mí me parece muy interesante porque la verdad es que, a ver, nosotros vivimos en este asunto de los medios, nos gusta además la política, nos gusta estar enterados de ello, pero me parece que el ciudadano común no tiene muy presente quién es el diputado de su distrito, quién es el senador que representa a su estado o la senadora. Y entonces, las elecciones por lo regular, te fijas en candidatos a la presidencia, al gobierno estatal o a la presidencia municipal en la que vives, y de ahí en más, rara vez el votante tiene la posibilidad de conocer otras propuestas que en realidad vienen a respaldar lo que el proyecto, a apoyar en votaciones en momento de alguna ley y demás, y eso me parece que también es interesante, ponerle rostro y conocer a partir del debate cómo se comunican, ¿no? Me refiero a partir de la forma en la que logran conectar o no con las personas, qué tanto contexto tienen en lo político. En realidad, las 3 mujeres que vinieron son mujeres muy experimentadas en la política, que ya han estado en puestos de elección en su momento, o bueno, representando alguna diputación, regidurías, qué sé yo. Eso me parece también relevante. Y también me gustaría, y yo creo que lo abordaremos más adelante, el cómo votar por un partido u otro significará un resultado, mejor dicho, una posición a ocupar justo en el Senado de la República. En este caso, pues tomando en cuenta cómo se está configurando la presidencia de la República con 3 candidatos, pero en realidad 2 candidatas mujeres puntero, pues acá el partido fuerte es MC, que no se refleja eso también en lo nacional. Entonces, está interesante cómo se configurará, si para apoyar o para hacer contrapeso
del poder. O ¿no? la oportunidad que existe para eso, ¿no? Sí, justo. Del análisis de la Sí, gente, sí. del electorado. Bueno, yo solo quisiera añadir, si me permiten, porque incluso lo pusimos ahí al pie de su pantalla, qué propuestas presentaron. Obviamente no vamos a repetir todo el debate, pero sí me parece importante decir dos cosas. La primera, de las 3 mujeres que ustedes acaban de ver y que participaron en el debate, cuando menos una llegará al Senado. Probablemente sean 2, depende de las cosas que pasen con el tema de la fórmula de Mirza Flores y Alberto Esquer. Luego me llamó mucho la atención que en el debate, porque cada una se preparó, les compartimos los temas, pero ellas hicieron su presentación, destacan el asunto de la violencia, de cómo desde el Senado de la República tienen la propuesta de llevar eso adelante en beneficio particularmente de las mujeres, que son el grupo de población más afectado. Destacan el tema del federalismo. Esto es menos centralización del poder, cuando menos en los discursos de Mirza Flores y de Natalia Juárez. Y por último, me parece también importante el tema de los apoyos sociales. Eso lo proponen ellas, siendo que el Senado de la República pues, es la representación de todos los estados en este país, parte de sus propuestas. Lo que sí es que la gente, si no lo vio, puede ingresar a nuestras redes sociales, a las redes sociales de Quiero TV, y que pues vea a detalle de lo que estamos hablando en estos momentos. El contexto que yo les decía hace un momento y que platicabas un poco también, Mario, el tema de Alberto Esquer, el tema de la paridad y cómo es que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral pues toma esta determinación en torno a Alberto Esquer, que pues sí, llega días previos a este debate y justamente hoy se tuvo la oportunidad de dialogar con él en torno a los 2 procesos, son 2 los que lleva y esto fue lo que nos dijo. En lo particular, Alberto Esquer, también presenté mi juicio de derechos electorales ante la Sala Superior. Este todavía no tiene fecha de resolución, justo porque se atravesaron la Semana Santa y la Semana de Pascua. Es un juicio paralelo que llevamos ante los hechos que nos hayan quitado la candidatura. Bueno, pues son las palabras de Alberto Esquer, lo citabas, Gaby. Hay que señalar que son 2 juicios los que se interponen, uno ante la Sala Regional y el otro ante el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que todavía hay que esperar, muy probablemente lo resuelvan este miércoles, debido a que la Sala Superior no sesionará como lo hace los jueves, porque es Jueves Santo, entonces quizás ya sepamos para media semana si Alberto se va a Esquer... adelantar. Lo van a Porque adelantar. otros decían que hasta la siguiente semana. Ya lo publicó el Tribunal Electoral en su sitio web. Va a sesionar el miércoles y atenderá pues, en desahogo los juicios que se le han solicitado. Y uno de ellos es este de defensa, de protección, se llama así, de los derechos político-electorales. Y es lo que está tratando de proteger Alberto Esquer. A mí me parece, a reserva de lo que ustedes opinen, que el tema evidentemente tiene una carga política fuerte. Porque Alberto Esquer alegaba que cómo es posible que le hayan dado el registro y la misma autoridad que le dio el registro 20 días después se lo quite, alegando un asunto de paridad. Y ya en campaña, ¿eh? Y obviamente, Ya en con campaña. registro, cuenta fiscal, actividades de Sí, campaña, etcétera, etcétera. Y bueno, también nos enteramos que el propio partido Movimiento Ciudadano recibió las notificaciones de una de las comisiones del INE y pues nomás dijo, gracias, pónganlas por aquí y seguimos adelante. Pues no respondieron, pues hubo sanción. Bueno, en este sentido, pues creo que a reserva de lo que ustedes opinen. Sí, no, bueno, son 2 escenarios. Hay quien dice que pudieran ser 3, pero sí se ve complicado. Creo que lo que hay que remarcar, y es en palabras del mismo Alberto Esquer, es que hubo una omisión por parte del partido, los representantes del partido ante el INE, que no respondieron a 2 notificaciones. Al no responder a 2 notificaciones es como procede el INE para dar de baja a la candidatura de 0-1 en la fórmula del Senado junto con Mirza Flores. Hay una versión que dice que si el tribunal no ratifica a Alberto Esquer como primer lugar de la fórmula, quedaría totalmente fuera. Él responde, en entrevista el día de hoy, responde que sí tiene posibilidades y por eso tiene doble recurso ante las 2 instancias del tribunal. Pero creo que sí va a ser interesante conocer porque seguramente va a sentar un precedente. Es la primera vez, yo no conozco un hecho similar en donde a un candidato, ya estando 21 días en campaña, le digan siempre no por cuestiones de paridad. Evidentemente eso se debió de haber resuelto previo al registro del candidato. Claro. Entonces, como dice el mismo Alberto Esquer, está jugando a 2 frentes. Uno, a la omisión del partido,
Y 2, dice él que hay mano negra y es Morena a través del mismo Carlos Lomelí, quien estaría en todo caso también allí impulsando que no sea candidato. Pero bueno, al final de cuentas es un asunto judicial y vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, hay que aclarar que si quedara fuera, el partido tiene la facultad de completar la fórmula. Digo eso para quienes... Pero para ya no quienes, sería, según eso ya no sería él. Bueno, Esa es la gran duda. él está en libertad del partido de ¿Y el proceso determinar eso. cómo sería? Porque entiendo que ya en este momento están incluso adelantándose ya las impresión Las de boletas, sí. de boletas No, y demás. eso empieza. Digo, la logística. Lo pueden dejar hasta el final. Sí. Hay que recordar que hay, cuando menos, son 90, casi 100 fórmulas en contienda en el país. Entonces, la impresión de las boletas puede esperar unos días. Solo Viene por la citar, historia. por si Lo nomás los menciono. estados frenan la impresión de las boletas. Pero finalmente, Pero es, digo, reitero, es una cuestión más bien técnica, pero ¿cuál sería el proceso que llevaría a cabo el INE toma la determinación de cancelar esa candidatura. El cancelado evidentemente acude a la autoridad judicial a defenderse. Sí. Y finalmente lo que determine el Tribunal Electoral es lo que hará el INE. Si el tribunal le ordena que reponga la candidatura, la repone. Si le da la razón, entonces el partido anuncia quién va a completar esa fórmula. Así de ¿Quedaría sencillo. invalidado Alberto Esquer? Esquer nada más, no la fórmula. La fórmula tiene que ser de 2 personas. Ay, qué curioso es que en el 2018 y en el 2021 vimos pulcritud, un gran trabajo del equipo de Movimiento Ciudadano a nivel nacional y a nivel estatal sobre todo para todas sus candidaturas. Lo vimos también en este 2024, en el 2023 que ellos presentaron. Lo dijimos aquí que ellos arrancaron antes que todos y de una manera pulcra y bien. Y bueno, tratándose de Movimiento Ciudadano con el equipo que tiene para tener esos registros ante el IEPC y ante el INE, la verdad es de que sí parece mano negra, sí parece por ahí, como dicen, fuego amigo desde la dirigencia nacional. Y bueno, es el run run que está. Y ahorita las patadas también están debajo de la mesa, ahí mismo en Movimiento Ciudadano. Bueno, nos preguntaron que por qué no hubo candidatos varones. Bueno, para nosotros es importante decirlo, ya que estamos hablando del Senado. Quiero TV se asesoró, se acercó a la autoridad electoral, al INE, y una instrucción elemental y que cumplimos muy cabalmente es hacer una invitación abierta a todos y muy transparente. Les comparto, a reserva de lo que ustedes quieran opinar o añadir, que los candidatos varones Carlos Lomelí y Francisco Ramírez Acuña nos respondieron que tenían otras agendas. Y Alberto Esquer, pues no estuvo presente, aunque sí quería, por las razones que estamos exponiendo. En este momento no puede presumirse candidato. Así que en esa circunstancia, pues tuvimos solo mujeres. Sobre eso, y me imagino, bueno, parte de las actividades también de Carlos Lomelí y de Francisco Ramírez Acuña, lo platicamos hace un rato, que se han concentrado al interior del Estado. Llama la atención lo que ha hecho Francisco Ramírez Acuña, que ha estado muy activo en sus redes sociales y cómo ha recordado, ¿no?, lo que hizo en su momento a través de las carreteras, de distintas obras y que es parte, ¿no?, de lo que muestra en sus mensajes con estas visitas que tiene al interior del Estado, pues como promoción de su imagen y de sus propuestas. Fíjate, Gaby. Aquí don Manuel, que conoce muy bien a los panistas, pero a mí me parece que Ramírez Acuña ni siquiera habla de las actividades de un senador. Pareciera que se lanzó de candidato a gobernador Como otra dice, vez. está recordando su pasado, que tiene mucho pasado que recordar, alcalde, secretario de gobernación, gobernador, es decir, él ha hecho una carrera legislativa, pero también ejecutiva muy amplia. Pues está apelando, a mi juicio, al voto adulto y hasta de la tercera edad en una recordación, porque los jóvenes no tienen ni idea quién es Ramírez Acuña. Y en el caso de Esquer, así muy rápido, es un asunto muy grave, sobre todo para Movimiento Ciudadano. Si fue un error real, es inadmisible que un instituto político ante el INE no pueda resolver un asunto de esa naturaleza. Y si fue un error que se dejó pasar a propósito, pues igual de grave, porque quiere decir entonces que desde la dirigencia nacional hay un problema en serio, muy importante con los naranjas de Jalisco. Bien dicen que piensa mal y acertarás, por ahí debe de venir el asunto. Pero también, y ya por último, si me lo permiten, me parece que valdría la pena que el INE revisara el proceso para que en lo futuro esto no se repitiera ya en tiempo de campaña. Es inédito. Y puede ser un abuso del INE. Bueno,
Ya lo veremos, eso lo van a decidir los magistrados. Amigos, tenemos que hacer pausa. Les recuerdo que estamos directo 24, completito, en nuestro podcast. Apenas termine el programa, unos minutos después ya lo pueden encontrar en todas las plataformas. Hacemos la pausa porque al regreso seguimos hablando de otros temas importantes. Por ejemplo, ¿cómo van las encuestas? Estas encuestas que fluctúan, algunas que son sorprendentes y otras que la verdad no alcanzan a ser creíbles. De esto y más al regreso. Bien, ya estamos de regreso. Rápidamente vamos ahora a ver información que surge de una entrevista que se hace con el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Nuevamente aborda en una entrevista internacional la situación política de Movimiento Ciudadano, además de material que tiene que ver también con otro de los temas que les presentaremos. Bueno, pues ya lo decías, Jonás, compañeros y todo el auditorio, fuertes declaraciones las que hace el gobernador del estado, Enrique Alfaro, para el periódico El País. Aquí ya lo había adelantado hace un par de semanas, me parece que es una continuación de los distintos mensajes que aquí se pudieron tener, ¿no? Prácticamente en exclusiva, pero aquí destaco algunas frases que, pues sí, son parte de esta línea que lo ha marcado, ¿no? En torno a el nuevo Movimiento Ciudadano, a la relación que no tiene, porque ahí lo menciona con Dante, pero cómo reconoce a un Jorge Álvarez Maínez como un político inteligente, habla de la banalidad de lo nuevo y me llama la atención, por ejemplo, que él dice que sí pudiera regresar a algo como lo que se construyó desde lo local con Movimiento Ciudadano, que este proyecto tiene que retomar su camino. Habló de la falta de sentido político y esta frase de sacudirse a un montón de personas vividoras que nublaron la mente, refiriéndose a Dante. Creo que, pues sí, son muy contundentes esas frases, ¿no? Señores. Yo diría, quienes han seguido la política de Jalisco no encontrarán demasiadas sorpresas en esta entrevista que le hizo El País. Muchos de los conceptos ya los ha dicho, algunos los dijo en esta mesa hará 3, 4 semanas, no recuerdo, 3 semanas, sobre todo esa parte del yo no soy fosfo, yo no uso tenis naranjas. Me brincan 2 cosas nada más. Reconoce que sí quiso ser candidato a la presidencia, dice que ya las circunstancias y que no lo tomaron en cuenta, no lo escucharon. Y la otra, que algunos leyeron como que renegaba de la mercadotecnia política, pero yo no lo veo así. Yo lo que entiendo es que está renegando de que quienes hacen la mercadotecnia política coparon al partido. Es decir, no critica la propaganda, esa parte yo la entendí, sino el hecho de que se convirtieron en quienes tomaron las decisiones dentro del Movimiento Ciudadano. Y eso es un pleito, si no estoy equivocado, directamente contra Rafael Valenzuela, sería él el responsable de todo uno de ellos, sí. Equipo. Es una ruptura total con la gente que lo ayudó hace muchos años y con la que trabajó, a la que les pagó, porque no fue una ayuda desinteresada. Entonces, pues es un rompimiento. Lo que dijo es, ya no hay más, hasta deja ver que si van a perder el registro. Bueno, en esta ocasión sí hay un ingrediente adicional a lo que ya había comentado y es precisamente el caso de Alberto Esquer, porque evidentemente el mismo Alberto Esquer está diciendo que, bueno, hay algo en la dirigencia nacional que detonó estas omisiones para que lo dejaran fuera hasta el momento de la candidatura al Senado de la República. Creo que lo que se remarca, yo no estoy seguro que esté en riesgo el registro de Movimiento Ciudadano,
es decir, alcanzar el 3%, creo que sí le pudiera dar, pero sí se llama la atención que en plena campaña nacional siga estas diferencias tan remarcadas que, repito, el caso de Alberto Esquer vino a añadir un conflicto más entre la dirigencia nacional y el alfarismo aquí en el Estado. Vamos a ver si se ponen de acuerdo en los siguientes días, pero sí se ve como que va a ser casi imposible que vuelvan a levantarse la mano Dante y Alfaro, por lo menos por las declaraciones que estamos viendo de manera sistemática. Bueno, Mario, déjame disentir un poco contigo. Yo no creo que esté asegurado el registro de El movimientos. 3%. Si siguen como van, bueno, la línea de comportamiento de Jorge Álvarez Maínez es prácticamente irrisoria. Ni siquiera aborda los temas que están marcando Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Pero ya no ha entrado en crisis y eso es importante. Si se fija, hay Dale una, oportunidad, hay una dale contención oportunidad. que por lo menos ya no lo califican con esa, pues de tan fiestero, ¿no? Como eran sus videos. Creo que se han contenido y por ahí puede haber un repliegue y de allí para adelante. Bueno, pues eso evidentemente Yo será creo cosa que tendremos que atestiguar. lo que ¿no? hizo el gobernador, lo que ha venido haciendo, porque sí, en efecto, no fue ni siquiera, me atrevo a decirlo, cuando estuvo aquí con ustedes, aunque ahí fue un poco más contundente, pero en realidad esta distancia la marcó desde aquel video de cuándo fue, agosto, septiembre del año pasado, cuando se publica y luego lo entrevistamos en Casa Jalisco, donde ya expresaba el por qué no iba a contender. Lo que creo que el gobernador ha venido articulando en su mensaje, en su discurso, es lo que es evidente, que el Partido Movimiento Ciudadano se ha convertido en esto que en teoría política se llama partido cartel, que no trabaja en formar bases, digamos, o buscar, digamos, cuadros interesantes desde una formación primigenia, sino más bien figuras que pudieran atraer la atención, y lo hemos visto, ¿no? A partir de, no sé, ¿se acuerdan Roberto Palazuelos para Yucatán? Me parece que... Fenómenos que en todas partes han ocurrido, ¿no? Y así lo ha venido haciendo, y también me parece que Enrique Alfaro muestra su formación, pues él viene en realidad de ser un joven priista. O sea, desde ahí comienza su formación y la manera en la que comienza a articularse políticamente. Después decide que el PRI no representaba sus ideales como político, comienza a abanderarlo el PRD, logra a partir de ahí establecer un poder en Tlajomulco, convergencia, hasta que Alfaro, yo podría decir que ha logrado construirse a sí mismo a partir de sus muchas experiencias, y a partir de ahí, pues este mensaje que queda más que evidenciado, ¿no? Muy bien, perdón que los apresure, pero es que también el reloj es muy fuerte. Les quiero pedir su opinión sobre las encuestas. Es que además de este fenómeno se han venido presentando una serie de encuestas que unas de plano dices, bueno, nos quieren ver la cara, pero también sucedió que hay un reconocimiento del rechazo a las encuestas, que ronda del 70 al 95%. ¿Qué nos está pasando con las encuestas? Las encuestas electorales, Jorge, ¿tú tienes alguna opinión? Yo tengo un comentario de Alfaro, discúlpame. Adelante. Quiero comentar que a todos los que pensaban que pues, se iba a dar de baja a Gago y se iba a entrar Enrique Alfaro y a las Chivas, pues no se va a poder hacer. Alfaro estaba más presente que nada. Va a terminar yo creo que como un gobernador fortalecido, fuerte por todas las obras que está realizando y desde luego por el cierre de campaña que tiene su candidato Pablo Lemus, y seguramente lo vamos a ver más adelante moviendo ahí, como lo dijo, arreglando el relajito y moviendo los hilos del partido. Y bueno, llama la atención sí lo de la comunicación política, que pues fueron empresas que trabajaron aquí en Jalisco, pero que se dejaron llevar, como él dice, de la banalidad y convirtieron a Movimiento Ciudadano a nivel nacional en una empresa de marketing de influencers en lugar de políticos. Ahí se ve con la esposa del gobernador de Nuevo León y también con algunas figuras que han jalado hacia las distintas diputaciones, senadurías o gobernaturas que, bueno, pues están en la misma banalidad del foso. Fuertes comentarios de Enrique Alfaro, y parece que están de moda también los medios de comunicación internacionales que pues son los que le están ganando la mano a los nacionales, porque a nosotros no nos dan esas entrevistas. Bueno, aquí lo tuvimos primero. Digo, si se trata de eso. Señores, ¿algún punto adicional? Bueno, nada más lo del tema de las encuestas. Es importante que la sesión que tuvieron en el IEPC, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, hablaron de esto, Jonás, que tú mencionas, y es el rechazo por parte de la gente. Y tiene que ver, más allá de los resultados, en la metodología. Y ahí hay un llamado muy fuerte por parte de la consejera presidenta que vamos a escuchar en este momento, de Paula Ramírez.
Creo que es muy importante comunicarlo en este espacio porque somos la autoridad responsable de dar a conocer esa información para contribuir al voto informado. Pero también hay que hacer un trabajo desde la sociedad civil, desde las personas expertas, que nos indiquen qué significan estas altas tasas de rechazo para el rigor científico de estos estudios, que nos indiquen qué significa, por ejemplo, que la gran mayoría de las encuestas que estamos reportando son levantadas a través de un robot telefónico y no son levantadas en domicilios, cara a cara, ni siquiera con, digamos, el intercambio con una persona que te plantea una pregunta por la vía telefónica. De manera que me parece importante reiterarlo y lo seguiré comentando si es que estas son el tipo de información que vamos a estar dando a conocer a través de este Consejo General. Bueno, ahí habla justamente este llamado a los expertos en mercadotecnia política, a las mismas casas encuestadoras que no ayudan a tener pues, la credibilidad necesaria y no refuerzan lo que se está buscando en estos momentos. Y hay un ejemplo muy claro que ocurrió justamente el viernes pasado. Sí, bueno, yo nada más le diría a Paula Ramírez, no necesita consultar especialistas. Pues, ¿qué significa el rechazo? Que tienen hastiada a la gente con tantas consultas. ¿Y qué significa hacer encuestas con robot? Pues que no son confiables. Así de sencillo. Y por eso no responden los que reciben la llamada. Y los que reciben una llamada de un robot pues dicen, pues esto es una charada. Y además también encuestas mandadas a hacer, ¿no? Claro. ¿Qué horas son? Lo que usted guste, mi comandante, ¿no? Para ver, Así mero. yo soy el veterano de esta mesa. Yo recuerdo que antes en las elecciones había una o dos encuestas que eran hacia el final, eran esfuerzos muy grandes, que costaban mucho dinero, que sufragaban los grandes periódicos, porque eran los que en su momento tenían. Ahora hay encuestas por Facebook, por Twitter, por teléfono. El abuso de las encuestas terminó por matarlas. Ahora te encuentras una encuesta en cada esquina todos los días. Hay ¿Todos más los encuestadores ahora que gente vendiendo tortas ahogadas. Y si hay una diferencia entre redes sociales, encuestas en redes sociales que son sondeos, Sí. a las empresas que se dedican a hacer esto. Creo que la observación para la gente es ponga mucha atención en las empresas serias que tienen varios años y que tienen cierta credibilidad. Irse a las redes sociales y tomar en cuenta sondeos es un engaño total. Bueno, ya que mencionas, Mario, credibilidad, bueno, también es una mercancía que está escaseando mucho. Vamos a ver esta encuesta que, a propósito de ello, que publicó esta casa importante, bueno, de las eras de Motecnia. Esta encuesta surgió la semana pasada y cuando uno hace el ejercicio más elemental, La suma. sumar los porcentajes, pues ¿por qué deben dar 100? Porque todo el pastel se divide en 100 y dio 103. Como las acciones de Xochitl, ¿no? De ahí de Pues sí, la bueno. empresa de Xochitl, ¿no? Sí, porque le dio el 29% a la candidata Laura Aro y después corrigieron y se le lo ubicó en El 13. tema es que Pero pues, además, no, sin no explicación. hay seriedad. Sin explicación. ¿Quién se Oye, y equivocó? ¿Dónde? Y ve la empresa encuestadora. Es una Por eso lo digo. Ve la empresa encuestadora, justamente la que hoy se está cuestionando. Yo creo que en esta y en la pasada elección las encuestas se convirtieron en en un espectacular más. Me refiero a un elemento para jalar a las multitudes Y se le a extraña partir de María de la, las de la Heras, propaganda. María de las Que Heras ahí era María de las Heras. apareció en el gráfico Claudia Delgadillo, que por cierto ya anunció que tiene influenza. Entonces va a estar unos días ahí. Seguramente nos está viendo. Saludos. Le mandamos saludos, cómo no. Y mandamos también a la siguiente pausa. Solo quiero recordarles que ustedes pueden escuchar completo Directo 24 las opiniones de mis invitados aquí en la mesa. Mario Muñoz, Manuel Baeza, Gaby Aguilar, Iram Espinosa, Jorge Belletti, también su servidor, en el podcast Directo 24. Después de la pausa vamos a revisar temas que también nos están impactando, como la presunción de que habrá escasez de agua, además de la inseguridad que está cundiendo en diferentes puntos del país. Bien, estamos de regreso esta noche de lunes aquí en Directo 24. Hay otros asuntos de los que también tenemos que hablar, aunque no necesariamente tengan que ver con política electoral. Y es, por ejemplo, lo que sorprendentemente ocurrió en las inmediaciones de Culiacán, este levantón de decenas de personas, pero también lo que se está convirtiendo en un problema nacional, la dificultad para acceder a agua potable. Veamos un breve video para entrar en opinión.
Que eso lo hemos comprobado, que la policía está investigando. Hay elementos de relativa certeza de que esto sí ocurrió, pero necesitamos comprobarlo. Bueno, si me permiten, inicio diciendo qué pena tener un gobernador como Rubén Rocha y sus declaraciones. Bueno, las imágenes que compartíamos eran del lago de Chapala. Ciertamente aquello pues sigue siendo un espacio muy hermoso, pero se notaban los niveles de disminución. Pues comentemos qué les parecen estos asuntos. Creo que lo importante es que nos hagamos conscientes ahora en el tema del agua específicamente, ya abordaremos lo de Culiacán y lo de Sinaloa, pues que sí tenemos que colaborar todos. Este no es un asunto que vayan a definir nada más las autoridades o el CIAPA, ¿no? Sí, desde el pasado viernes se conmemoró el Día Internacional del Agua, que hay indicadores interesantes que evidencian los problemas que hay a nivel nacional en cuanto a materia hídrica. Por una parte, creo que Jalisco tiene buenas noticias en el sentido de que el sistema, el Zapotillo, según la misma autoridad, estará dando pues una garantía de abasto de agua alterna a lo que hoy tenemos de 50 años. Recuerden que hoy Chapala, Presa Calderón y Pozos o agua subterránea es la que abastece al área metropolitana de Guadalajara. Viene ya el sistema del Zapotillo, que sí es una buena noticia después de 3 décadas de tratar de impulsar una nueva fuente de abasto. Por fin se dice que a partir de junio ya vamos a tener esta nueva fuente de abasto de agua, pero en ese contexto lo que está pasando a nivel nacional dimensiona también el problema del agua, y es que según la última encuesta que acaba de emitir el INEGI, revela que solo el 53% de los mexicanos, fíjese el dato, solo el 53% de los mexicanos tiene un servicio de agua constante, una dotación constante. Hablamos de que el 48% no, eso se llama desabasto de agua, y de ese tamaño se dimensiona el problema del agua, sobre todo en ciudades o en estados como Ciudad de México y Nuevo León. Me parece, Mario, a reserva de lo que ustedes, compañeros, quieran agregar, que hay dos grandes retos en el escenario inmediato. No podemos ya, yo estoy seguro que eso se va a abordar, no podemos ya manejarnos como en aislamiento. Si en Guadalajara tenemos agua y vemos que les falta en Monterrey o en Ciudad de México, creo que tendrá que discutirse a nivel nacional una nueva distribución del agua para consumo humano. Y el otro gran reto es qué vamos a hacer con la producción de alimentos. Porque 7 de cada 10 litros de agua potable se usan en la producción de alimentos. Y no hay agua. Entonces creo que hay que replantear todo desde el origen. ¿Cómo la vamos a repartir? Y me parece preocupante. Muchos organismos se preguntan cuál es la evidencia científica que utilizó el gobierno para decir que estaban listos los 50 años para dar abasto de agua aquí a la zona metropolitana de Guadalajara. Todavía la Conagua no responde, ni algunos otros instancias de gobierno que no dejan claro bien cuál es la evidencia científica para afirmar esos 50 años, pero no podemos tomarlo a la ligera, no podemos decir, bueno, estamos a 50 años o a 40 y pues hay que desperdiciar agua, al contrario. Y creo que también una de las políticas efectivas que se tiene que hacer y se aplica en otras partes del mundo es trabajar en la captación de agua. Eso es muy importante. Vienen los temporales de lluvias. Aquí vemos en Guadalajara cuánto se inunda y dónde se inunda todo. Imagínense esa gran agua captada, lista, limpia y purificada para poder utilizar para bañarse, para regar las plantas, para los baños, etcétera. Todo lo que podríamos ahorrar de agua, y no nada más en dinero que le pagamos al gobierno, sino pues lo que podríamos dejar de consumir, lo que es esta importante cuenca que nos va a dar agua. Aunque sí hay una manera de medir eso, la garantía de esas 5 décadas que tiene que ver con el crecimiento poblacional que tendría Jalisco de cara al 2024, 2050, o más bien los 50 años que le corresponden, y es precisamente con lo que consume hoy la población. Hoy la zona metropolitana, que es donde se concentra el abasto de agua, el consumo de agua, se abastece más o menos con 8 metros cúbicos por segundo. Lo que es el sistema, el Zapotillo le va a aportar 3. Estamos hablando que es casi un 40% de adicional. Dicen que dejen descansar a Chapala,
para tener más garantía. Ese es un debate que se va a tener próximamente porque muchos dicen, ¿para qué dejas descansar Chapala? Para que se volatice o evapore el agua, hay que darle todavía más uso. Pero esa es la garantía que se está dando a través de números. Población con los excedentes adicionales o lo adicional que llega de líquido a través del sistema del Zapotillo. Y en este contexto el cuidarla, ¿no? Porque pueden Claro. llegar muchas El gran opciones. problema Sí, es el agua que se va al caño. Lo que se Aparte. desperdicia en las redes obsoletas, ese También. es el problema. Pero Es fíjense, como fíjense 20 y tantos en un por ciento. fenómeno, ¿eh? Dicen que entre el 19, Y hasta el 40. pero en una ocasión la Conagua reconoció que era 40%. 4 litros Y de es cada obra en la que la verdad no se invierte mucho, o al menos 8,000 Y hay que millones de hacerlo. pesos. 8,000 y millones. es de verdad Pero importantísimo. Vean este fenómeno. Ciudad de México no tiene agua. ¿De dónde están tomando? Del estado de Hidalgo. Por eso les digo, es que Sí, claro, el no se tema puede va a ver hacerse aislado. muy complejo. Totalmente. Eso es justamente un problema. El problema del agua no lo creamos nosotros, en esta obstinación, necedad de querer vivir en las grandes ciudades. Es decir, Guadalajara, Monterrey, la megalópolis que significa la Ciudad de México, concentra cada vez más gente, más gente, más gente. Evidentemente nos estamos acabando el agua del sitio donde estamos. ¿Y qué hacemos? Pues nos traemos el agua de otros lados, es decir, pues tráiganse el agua de los altos, tráiganse el agua de la costa, o yo no sé. Y no lo vamos a resolver porque nadie se va a salir de vivir de la zona metropolitana, al menos de Guadalajara. Pero si hubiéramos tenido una buena visión para crear ciudades más o menos autosustentables, Regionalización. pero Sí, a totalmente. fuerzas queremos vivir todos en la misma ciudad y traernos el agua de los otros. Bueno, ya en el tema que hablábamos hace un momento de la violencia y esta desaparición que se dio por parte de bandas delictivas, de familias donde había menores de edad en Culiacán, Sinaloa, pues es una muestra más de que la situación se iba a recrudecer en este contexto electoral. Además de lo que ocurre en Culiacán, Sinaloa, Guerrero, San Luis Potosí recientemente y Veracruz, Michoacán, son muchos los puntos que en estos momentos pues están siendo noticia por este tipo de información, donde no fue la autoridad necesariamente la que pudo traer de regreso. No fue, Gaby. Lo soltaron. ¿Qué manera tan ridícula, ¿no? De responder al gobierno del Estado, de administrar una crisis evadiendo la realidad. Comenzaron los medios de comunicación diciendo 8 familias desaparecidas o también 8 personas, subieron a 15 personas, 30 personas, 60 personas, 68 personas. A mí lo que me parece ridículo es cómo el gobierno del Estado de Sinaloa argumentaba 2 cosas. Uno, que no eran desaparecidos ni levantados, que eran ausentes. Ya tenemos una nueva clasificación, ausentes. Y 2, que no había denuncias penales porque no se habían presentado ante el Ministerio Público a levantarlas. ¿En Claro que serio? no, Mario, ¿En pues les serio? da miedo. La familia se ¿En fue serio? completa, ¿no? O sea, ridículo, patético la manera de responder del gobierno de Sinaloa. Pero ¿sabes qué? También hoy al oír la reacción del presidente López Obrador también me sigue pareciendo terrible porque seguimos con este discurso de es entre ellos, ¿no? Se matan entre ellos, se secuestran entre ellos y ellos saben en qué momento también se liberan, ¿no? Y entonces, una vez más se pregunta, y la verdad, pues también decirlo no es exclusivo de la actual administración, es algo que hemos visto desde las previas. ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está el Estado del gobierno actuando para que la justicia sea la que consta en la Constitución? Y además este discurso de que es entre ellos significa que la persona a la que secuestraron tiene algún delito que se le debe perseguir, y porque no se le persigue y se le investiga, y a partir de ahí se da una sanción conforme, pues reitero, a derecho. Todo se queda en el discurso y en la doble victimización también, además. Pues ¿dónde está el Estado de Derecho en un mundo de ilusión que Claro. próximamente alcanzaremos? Bueno, y eso, si me permiten, añado rapidísimo, sumado a que siguen los delitos contra candidatos y funcionarios públicos. En Guerrero, en Michoacán, en Veracruz, en Tamaulipas, incluso aquí en Jalisco, sigue nada más incrementándose la lista de personas que son atacadas o asesinadas en el contexto de las elecciones. Directo 24 está en un podcast que se llama igual, Directo 24, y estará a su disposición en todas las plataformas apenas termine el programa. Unos minutos después, nosotros hacemos una nueva pausa y regresamos con el último bloque de nuestro programa esta noche, con más temas de interés por ustedes. No tardamos.
Bueno, nos quedan unos pocos minutos y no podemos dejar de hablar de las campañas por la presidencia. Aquí un breve video para tener contexto. Amigos, yo les cedo la palabra. ¿Qué análisis podemos hacer de cómo van las campañas? Ya cumplen casi un mes. Adelante. ¿O se quedaron como Jorge Álvarez Maínez? Más o menos. El Ibero. Yo puedo comenzar diciendo que creo que ya llegó un impasse en las campañas. Después de un mes ya no hay mucha propuesta, hay muchas reuniones, pero no se ve. Yo no veo ninguna candidata o candidato que entusiasme a la gente con alguna propuesta o con algún asunto. Lo podría hacer Álvarez Maínez con el tema de la mercadotecnia, pero como parece que ya les pusieron freno de esa parte, no veo yo, sinceramente, algo que valga la pena en las 3 campañas presidenciales. Venía a Puerto Vallarta Álvarez Maínez y al final de cuentas no vino. Muchos dicen que es por parte de los conflictos que hay entre Jalisco y la dirigencia nacional, pero creo que a mí me llamó la atención que previo a la campaña, el titular de la Coparmex a nivel nacional, Medina Mora, ante la pregunta de ¿usted qué opina? ¿Hay que regular otra vez las campañas y acortarlas? Él refería que no, que al contrario, que hay que ampliar el periodo para evitar simulaciones. Lo que vamos a comenzar a ver en las campañas a la presidencia o Palacio Nacional es un hartazgo y nada, o digamos, una tendencia a menos atracción para la gente, lo cual va a terminar en un cansancio. Y creo que es muy interesante saber qué van a hacer en el Congreso de la Unión para ver cómo median esto o cómo resuelven esto, porque puede aumentar a la gente que no acuda a las urnas debido al hartazgo de nueva cuenta de la última reforma que estamos actualmente en marcha. Bueno, Mario, lo primero que deberían hacer es respetar los tiempos, porque la campaña lleva más de un año. Sí. En forma, ese es el asunto, ¿no? En forma legal lleva... Y ya no pega nada, 25 días. Las propuestas no levantan. En síntesis está pasando lo siguiente. Álvarez Maínez contestando asuntos sin mayor importancia, porque no está proponiendo, es más bien está respondiendo a lo que ocurre. Claudia Sheinbaum sigue en el librito porque le ha dado resultado. Su gran lema sería más de lo mismo durante 6 años. Vamos a seguir con los propios programas de la Cuarta Transformación. Y Xóchitl Gálvez pues intenta levantar algo de agenda, pero ciertamente a eso se concreta todo. Yo lo que vi de Claudia Sheinbaum fue que dio a conocer su proyecto, su propuesta más bien de República Sana, que obviamente trata de seguir con este tema del bienestar y el tema de, ya no lo dice así, no se compromete a convertir a Dinamarca como Dinamarca en nuestro sistema de salud, pero dice que es igual y que es la continuación del bienestar, pero leyendo claramente los 10 puntos que dieron a conocer en este evento hay muchas diferencias, no lo expone así, pero hay muchas diferencias con el sistema propuesto por el presidente de la República, lo cual quiere decir que está interesante porque, híjole, así como vamos en el tema de salud estamos terrible, ¿no? Entonces, sí lo presenta de una manera similar, aunque le dice por ahí República Sana, y esos 10 puntos hay muchas diferencias, sobre todo en infraestructura y en la inversión y contratación de médicos, medicamentos, etcétera. Una nueva propuesta, como que quiere y trae sus cambios, pero no los quiere anunciar tan abiertamente. Y no al Seguro Popular, ¿no? Eso fue también lo que dijo hoy en la presentación de este programa. No está justo ahí en esa, dices, trae sus temas, pero no revela mucho. No es justo ahí la sustancia que se necesita, porque hace semana y media, más o menos 2 semanas, cuando presentó estos 100 compromisos, también habló de un par de asuntos que me parecieron interesantes, pero que no les veo la forma de aplicar. O sea, creo que vende mucho, por ejemplo, regresándome a esos días, una fiscalía para investigar los feminicidios en el país a nivel nacional. Pero esta tendría, me imagino, por la lógica de ser una candidata presidencial, que depender de la Fiscalía General de la República. Obvio. ¿En qué impactaría en cada uno de los estados donde se están cometiendo todos estos delitos? Me parece que siguen sin entender que la necesidad es en el ciudadano
pues común, porque ahí se cometen todos estos delitos, ¿no? Amigos, bueno, pues ciertamente nos daremos más tiempo de discutir las propuestas presidenciales o de las candidaturas presidenciales. Pero es tiempo de ver nuestros videos virales y el señor Belletti está entusiasmado porque nos tiene un par de propuestas. Así es, vámonos con este video de Emilio González Márquez hablándole al PAN Naranja, bueno, a sus compas que se fueron ahí al Movimiento Ciudadano. Yo le digo a mis amigos de Movimiento Ciudadano que Maynes no es opción de cambio, que es un instrumento al servicio de Morena. Yo le digo a mis amigos de Movimiento Ciudadano que si hablan de voto inteligente, ese es votar por Xóchitl Gálvez. Yo invito a los amigos de Movimiento Ciudadano a sumarse a este trabajo. Que hay un montón de Movimiento Ciudadano que fueron parte del PAN. Y bueno, vámonos a ver al, obviamente también candidato de Movimiento Ciudadano ahora por la Ciudad de México, por el gobierno de la Ciudad de México, que a mí se me hace que Chertorivsky es como un espía ruso o algo muy inteligente. Vean esta gran propuesta, chulada, vean. Pues una vueltecita al Estadio Azteca. A este estadio empecé a venir desde los 80 tempranitos a ver a mi Necaxa. Lo vi muchas veces perder, pero también aquí en el Estadio Azteca pude verlo hacerse campeón contra el Cruz Azul primero y después contra el Celaya. Luego tuve que viajar a Guadalajara para ver su tercer campeonato. Pero hoy quiero decirles que una de mis grandes propuestas cuando sea jefe de gobierno es que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que el Necaxa vuelva a jugar en el Estadio Azteca, el lugar donde nunca se tuvo que ir. Les digo que es un espía ruso porque polaco no es, ¿eh? La polaca no se le da, por ¿eh? él. No, yo al revés, yo voy a decir que ya tiene 3 votos, el suyo y el de los dos necaxistas que Yo diría todavía que existen. en la política, Chertorivsky, Morinsky, de Ambrinsky. Vamos ahora a ver a Xóchitl Gálvez, que siempre la tía Xóchitl es noticia. Yo he recorrido muchas veces Michoacán. Los Reyes, Carácuaro, Cajona, Jacona. A mí me tocó trabajar muy duro en tu comunidad de Capácuaro. Acapuaro. Los Rosales. Ay, tía, por favor, ya mejor le cortamos porque son como 20,000 fallas. Bueno. Jorge, muchas gracias. Mario Muñoz, Manuel Baeza. Nos vamos riéndonos, lo cual ya es garantía. Gracias, Gaby. Gracias. Muchas gracias, Irán. Jorge. Gusto. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima.